quiero arrancar sin antes agradecer a Alejandro Legorreta que haya convocado este panel y que como cada año organice este extraordinario evento de reflexión sobre el futuro del país. Hay una silla vacía, lo cual me sirve para iniciar de alguna manera este tema de las reformas. Curiosamente, en el último año se han pasado reformas, creo, importantes en educación, en telecomunicaciones, en la hacienda y en lo fiscal, y ha estado ausente en el debate público de todas estas reformas el gobierno que ahora las celebra. En la de telecomunicaciones fueron Javier Corral por el PAN o Purificación Carpintero quienes dieron la gran lucha pública para que ella pasara. En la hacendaria Armando Ríos Peter fue acusado de ir a defender una reforma que no fue suya, pero Luis Videgaray nunca ni siquiera se apareció en una entrevista para defenderla. Algo similar pareció en la reforma educativa, en donde Emilio Choaifet no dio, y esto está comprobado, una sola entrevista para defender públicamente la reforma que se supone ellos querían. Y no se equivoquen, seguramente ya pidió vacaciones el director de Pemex, el secretario de Energía, y serán los panistas quienes salgan a defender la reforma energética. Es de alguna manera un gobierno, en inglés se dice surrogate, ¿no? Es decir, hay otros que van y defienden proyectos que salen de ese ente rarísimo que se llama el Pacto por México, donde entiendo ninguno de nuestros invitados todavía lo invitan a esa fiesta. Quiero que empecemos por ahí, es decir, por la manera en que se han construido las reformas. Reformas que salen de mesas del pacto, mesas B, mesas A, mesas PONI le llaman, que llegan al Congreso y que después pareciera el Ejecutivo ausente en esa discusión, y si ese método ha influido en la manera en que ustedes las han aprobado, si les parece bien, Armando Ríos Peter. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el proceso de discusiones legislativas que hemos tenido, especialmente en el Senado de la República, ha tenido dos componentes. Una, al principio, pues varios de las propuestas, especialmente los cambios constitucionales, primero en materia educativa y después en la parte de telecomunicaciones, me parece que tuvieron en el seno, con el cuerpo del Pacto por México, la posibilidad de un diálogo bastante proactivo, constructivo. Me parece que al final del día también las correas de información hacia los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, fueron bastante fluidas, guardando sigilo, guardando secrecía en temas importantes y pues que al final del día la requerían, como el tema de telecomunicaciones, donde pues por obvias razones era importante guardar sigilo en distintos temas y no sacarlos a la luz pública con tal facilidad. Y me parece que esa primera parte, lo que fue el primer periodo ordinario de sesiones, que fue cuando aprobamos tanto la reforma constitucional en materia educativa como la reforma de telecomunicaciones, rindieron buenos frutos. Creo yo que la forma en la que esto se implementó, esto se llevó a la práctica fue positivo. Y después, digamos, yo creo que podríamos comentar el segundo periodo ordinario en el que ahora estamos instalados, pues han tenido, yo creo que distintos ritmos, distintos tiempos y varios tropiezos, también hay que decirlo, porque en la medida en la que se pensó que el Pacto por México podía mantener esta lógica donde todo se decidía en una mesa, pensando que la secrecía pues era para todo y no retroalimentando con la visión que tendrían senadores, senadoras, diputados, diputadas, pues también encontró resistencias muy puntuales en los grupos parlamentarios. Se experimentaron por parte de Acción Nacional, Roberto nos podrá comentar, se experimentaron por parte nuestra, tan es así que como grupos parlamentarios, tanto el PAN como el PRD, planteamos una agenda de reforma política que tuvo pues distintos costos, incluso en términos del funcionamiento de los grupos parlamentarios, y me parece que esa es la dinámica que hemos tenido. Una mesa que originalmente funcionó bien, que después empezó a tropezar, y me parece que lo que ocurrió era lo que tenía que suceder desde el principio, que los grupos parlamentarios en las cámaras, que somos quienes estamos votados para representar y para decidir pues en diputados y en el Senado las distintas leyes, han ido tomando cada vez más y más liderazgo. Tan es así que en el tema de reforma política pues claramente son los grupos parlamentarios, especialmente los del Senado, los que ahorita están trabajando y creo que decidiendo el tema. Senador Gil. Muchas gracias por la invitación. El Pacto por México revela un hecho político
y un problema de institucionalidad, un problema en la toma de decisiones de nuestra democracia. El hecho político es que inevitablemente hay un cambio de estrategia en la actitud de algunos partidos políticos. La izquierda durante prácticamente la primera alternancia se había resistido a tomar parte de los acuerdos. Por otro lado, otros partidos habían apostado al fracaso del gobierno en turno, precisamente en términos de producción de reformas, como una vía para recuperar el poder. Es claro que hay un cambio de estrategia, sobre todo en la izquierda mexicana, y eso da lugar en buena medida a la realización del pacto. Pero por otro lado, el pacto como una realidad estrictamente política de generación de agendas y de iniciativas revela las dificultades o los bajos incentivos que tiene la institucionalidad política para la toma de decisiones, sobre todo las reformas que implican una polarización ideológica muy clara, como es el caso de la reforma energética, como es el caso incluso de la reforma fiscal. Precisamente por eso nosotros hemos insistido en que no es suficiente contar con un mecanismo de concertación en términos de iniciativas, una mesa en la que se discuten agendas, donde se discuten posibilidades de iniciativas, sino que tenemos que reconstruir la institucionalidad política y electoral. Y eso no significa únicamente hacer una reforma estrictamente electoral, donde creemos un nuevo órgano, donde se hagan ajustes a las leyes electorales, sino que tenemos que cambiar la dinámica en la que interactúan el Congreso de la Unión con el Ejecutivo Federal en un contexto democrático y de gobiernos divididos, es decir, bajo el contexto en el cual el presidente de la República no tiene una mayoría estable en el Congreso para aprobar esas reformas. Y es justamente lo que discutimos en la reforma política, la posibilidad de crear esos incentivos virtuosos para que la democracia genere resultados. Ahora bien, yo quisiera que no, digamos, sobredimensionáramos el balance del Pacto por México. En estricto sentido, el Pacto por México ha generado dos reformas: la reforma en telecomunicaciones y la reforma en materia educativa. Por cierto, esas dos reformas no han tenido un desdoblamiento en leyes secundarias. Están pendientes toda la regulación a nivel legislativo de esas dos reformas constitucionales. De hecho, estamos viendo incluso que el gobierno en decisiones políticas en el ámbito administrativo está echando atrás algunas de esas reformas, como es el caso de la educativa. Pero si nosotros pensamos las reformas que Perdón, nada más para que, ahora sí que para hechos, ¿no está la financiera que salida del pacto a punto de ser aprobada y no está hoy en su comisión aprobada la de transparencia? La de transparencia no surgió del Pacto por México, surgió del Senado de la República. La financiera no se ha aprobado aún. La energética está surgiendo de los partidos políticos y la política también. La laboral que se hizo al inicio, a finales de la administración anterior, surgió de las iniciativas preferentes que envió el presidente Calderón. Y la reforma fiscal, pues en efecto fue una propuesta presentada por el presidente en presencia de los presidentes de partido, pero que al final fueron desconocidas por otros presidentes de los partidos. Es decir, el Pacto por México, como un hecho político, revela un cambio de estrategia de los partidos políticos. Por cierto, el mejor contexto de colaboración que ha contado un presidente de la República en la democracia mexicana. Ningún presidente antes había tenido la disposición de la oposición para construir reformas profundas, difíciles en términos políticos e ideológicos. Este presidente tiene la mejor condición de cooperación del Congreso y de los partidos de oposición. Desafortunadamente se ven algunas vacilaciones en la agenda que está persiguiendo y, como decía Carlos, no parece muy convencido de las decisiones que está tomando. Nosotros hemos dicho que la reforma fiscal es una muy mala reforma, habiendo tenido la oportunidad de construir una reforma estructural. Déjeme preguntar al senador, bienvenido, ¿cómo está, senador? Muchas gracias. Y hacer un poco la pregunta que hacía al principio de cómo se siente un priista en esta parte, que es: el Ejecutivo avienta las reformas y después encuentra algo así como defensores sustitutos para pelear las reformas. En la educativa no escuchamos nunca al secretario de Educación. En telecomunicaciones fueron un perredista, un panista y un perredista quienes más lucharon por esa. En Hacienda prefirieron desde Hacienda no decir nada y dejar que Armando Ríos Peter y ustedes la defendieran con fuerza. ¿En dónde deja, digamos, si les dan esa chamba a quien preside la Secretaría de Hacienda? Es decir, ¿cuál es la relación real entre el PRI en el Congreso y el Ejecutivo el día de hoy respecto a las reformas? Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Un gusto poder platicar con ustedes, coincidir con dos grandes senadores de la República en este espacio. Gracias por la pregunta. La relación es de gran corresponsabilidad. Evidentemente, el Partido Revolucionario Institucional, como partido en el gobierno, tiene una completa comunicación, pero entendiendo que hay una división de poderes
y una total y completa responsabilidad en la toma de decisiones, en plena libertad. En este sentido y en este ánimo, me parece que lo que sucede, Carlos, tiene que ver con la posibilidad de generar estos consensos y estos equilibrios precisamente en el pacto, y esa es la bondad del pacto, no un esquema que sustituya las decisiones del Congreso, no un espacio que bajo alguna circunstancia pudiese omitir la responsabilidad de cada legislador con su voto, que al final de cuentas es lo que marca diferencia, pero sí es un espacio en el cual se pueden tocar mediante índices y definición de objetivos, posiciones de las distintas fuerzas políticas con representación. Y en este sentido, buena parte de esa agenda la han puesto sobre la mesa los partidos que en ese sentido han también tenido corresponsabilidad en el Congreso para poderlas sacar adelante, y es por eso que hay algunos temas en donde hay una gran relación y una gran simpatía por parte de legisladores de un partido distinto al del PRI, según el caso. Me parece que eso lo explica. Senador Ríos Peter, decía Roberto Gil que este presidente desde el 2000 es el presidente que mayor, digamos, posibilidad de diálogo ha tenido, y dice, senador, sobre todo por un cambio en el PRD que nunca quiso hablar con nosotros, sobre todo después del 2006. ¿Es eso? ¿Es un cambio de ustedes? ¿Es una actitud del Ejecutivo? ¿Por qué hoy se vive este ambiente? ¿Por qué se sientan en los mismos eventos los tres partidos políticos que ha permitido pues lo que hasta hoy hemos visto en este año? Yo creo que la izquierda mexicana y de manera particular el Partido de la Revolución Democrática pues ha tenido una evolución, y me parece que como segunda fuerza política en el país con más de 16 millones de votos estamos obligados primero que nada a hacer para aquello para lo cual somos votados. Yo soy senador por el estado de Guerrero, me toca trabajar por el estado de Guerrero, me toca trabajar en el ámbito legislativo buscando como representante de esa entidad pues que tenga beneficios la entidad que represento, el país como un conjunto, y me parece que esa dinámica de debate legislativo es lo que tiene que ser una oportunidad no solamente para representar, sino para estar construyendo continuamente una alternativa. Yo con este gobierno pues obviamente tengo enormes diferencias, y ahí donde pueda haber coincidencias me parece que hay que aprovecharlas en la lógica de una construcción compartida. Esto creo que es de lo que se trata el Parlamento, es de lo que se trata el Poder Legislativo, y a final de cuentas de lo que se trata la democracia. Lo digo un poco por el énfasis que haces en el tema de la defensa y el debate del asunto fiscal. Es que eso dijo el senador Gil en tribuna. Y tuvimos además de todo un debate acalorado con uno de mis mejores amigos en el Senado, que es Roberto. A final del día, si el gobierno decide poner un planteamiento fiscal que coincide con la plataforma política que nosotros impulsamos, no solamente en el 2012, en el 2006, que ha sido un planteamiento de que se acaben los privilegios, de que podamos evitar la enorme concentración del ingreso que prevalece en este país y que mucho tiene que ver con una política fiscal que le ayuda solamente a unos cuantos. Si pudimos evitar que se grabara el impuesto al valor agregado, especialmente en consumo, especialmente en la parte de alimentos y medicinas, pues me parece que lo que hay que hacer es primero determinar qué es el camino que nosotros consideramos que es el pertinente para tener más bienes públicos, más servicios públicos. Estaba yo platicando antes de empezar con Carlos Elizondo, que es un economista al cual le tengo un enorme aprecio. El gran debate es, bueno, más recursos, sí, sin duda. Necesitamos que se gasten con efectividad, con eficiencia, con transparencia, y que se combata la corrupción. Eso es lo que estamos, y es una de las columnas vertebrales que sin duda alguna, y aquí estamos trabajando mucho con Roberto ese tema, hemos tenido, hay que decirlo, resistencias por parte del PRI, que no ha querido avanzar en el tema de la Comisión Anticorrupción. Pues necesitamos, si queremos verdaderamente una reforma fiscal que convoque a la gente, que la gente se sienta cómoda pagando impuestos, todos, más los que más ganan, y obviamente que todos, combatiendo especialmente la informalidad, podamos aportarle recursos al fisco para generar un combate a la desigualdad y a la mala distribución del ingreso que tenemos en este país. Pues combatámoslo con una comisión anticorrupción como el dictamen que se acaba de aprobar hace una hora, que es el que le da
autonomía plena al IFAI para garantizar transparencia, especialmente en el uso de recursos públicos. Me parece que de eso se tratan las reformas y el trabajo político, y ahí la izquierda obviamente pues está trabajando porque queremos ser alternativa, porque queremos ganar el poder. Espero que aquí mucha gente vote por nosotros en el 2018. Roberto, déjame invitarte a que no quede solo cuando el senador Ríos Peter dice… Sobre todo Con el subidón de impuestos está difícil, ¿eh? Cuando el senador Ríos Peter dice, no, es que la Comisión Anticorrupción tenemos resistencias del PRI. Esa frase la he escuchado desde hace 25 años que me dedico a esto. ¿Por qué no, ante este grupo de verdad, de gente muy inteligente, nos dices qué es eso? Nos cuentas qué es eso. ¿Cómo pasa en un salón una resistencia del PRI para, por cierto, hay que repetirlo, las primeras 3 reformas presentadas por el presidente de la República en transición eran transparencia, publicidad oficial y corrupción. Ninguna de ellas ha sucedido. Cuéntanos qué son gobernadores, te hablan a tu casa, te ofrecen lana para que no pase. Resistencias del PRI, ¿qué es? Y luego que cuente el priista su versión. Con las condiciones de diálogo y cooperación que tiene este presidente, es inexplicable que ciertas reformas no hayan concluido, que no se hayan materializado. Por ejemplo, anticorrupción. La iniciativa que presentó el presidente de la República a través de 2 grupos parlamentarios simplemente no tiene razón de ser. Era un elefante blanco que podía revisar el ejercicio del gasto en todo el país, es decir, compite con la Auditoría Superior de la Federación, puede sancionar administrativamente a los funcionarios públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, pero no tenía el mayor y el más fundamental de los instrumentos, que es la posibilidad de ejercer la acción penal directa ante los jueces para que se sancione un acto de corrupción. Entonces, ese elefante blanco en el modelo del presidente se tenía que enviarle su expediente a la PGR, que depende del presidente, para que tomara una determinación de sancionar un caso de corrupción. Ese es el modelo, es un problema de proyecto. Nosotros, un consejo verdaderamente abigarrado, enorme, donde prácticamente no iban a poder tomar una decisión. ¿Qué propusimos nosotros como alternativa? Y es donde no nos hemos podido poner de acuerdo porque hay una resistencia por parte del grupo mayoritario. El grupo mayoritario que es el PRI y que lidera Emilio Gamboa. ¿Él es el que ha dicho esto, no? No han logrado por lo menos plasmar sus firmas en los dictámenes. Y lo digo de esta manera, nosotros estamos proponiendo, y en eso creo que tenemos coincidencia con el PRD, la creación a nivel constitucional de una fiscalía autónoma en materia anticorrupción que pueda ejercer acción penal directa para sancionar los actos de corrupción. Ese es el verdadero cambio. Esa es la verdadera transformación. Hemos creado instituciones que han avanzado sustancialmente en el control de los recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación es una institución que funciona relativamente bien. Desaparecieron en esta administración la Secretaría de la Función Pública. Ya ha pasado un año en la que simplemente está desmantelada porque había la expectativa de crear esta comisión anticorrupción. Estamos en el peor de los mundos. No hay una secretaría que se encargue del control interno del gasto, como funcionaba la anterior función pública, ni tampoco hemos avanzado a un modelo potente de combate a la corrupción. Senador, ¿por qué los senadores del PRI que recibieron, yo me acuerdo de Emilio Gamboa, recibir esa iniciativa del presidente durante transición, entonces presidente electo, una se la dio al diputado Beltrones y 2, ¿por qué no han logrado hacer avanzar eso? ¿Por qué le han quedado mal al presidente los senadores del PRI respecto a la anticorrupción y transparencia que hasta hoy apenas está saliendo? Gracias, y Carlos. se lo regaña también el presidente porque no les han sacado eso. No regaña el señor presidente al Senado de la República. ¿Por qué no han salido? No habría forma. Es una buena pregunta para quienes no han generado los acuerdos y los consensos en comisiones después de un año. Yo quisiera tocar al respecto 2 puntos, aprovechando la oportunidad del tiempo. Primero, he escuchado aquí una y otra vez que el presidente de la República ha tenido un apoyo y un respaldo sin precedentes de parte de las fuerzas políticas distintas a la de su partido, cosa que es cierto, pero lo que no se dice, es cierto a medias, es que el presidente de la República ha generado ese espacio y ese consenso. Y eso ha significado incorporar posiciones y puntos de vista de la oposición, renunciar a gobernar de manera unilateral con el único objetivo de generar equilibrios. Y esto ha significado que se hayan concretado temas y agendas precisamente provenientes del pacto. Un jefe de Estado que actúa como tal y no un jefe de Estado que actúa como jefe de partido, con una visión electoral, asumiendo en este sentido los costos. Me parece que hay que ponerlo en tesitura porque esto no sucedía y hoy sucede. Segundo lugar,
es tema del grupo parlamentario del PRI y es un tema en el cual acompañamos al presidente de la República el generar acciones frontales y directas en contra de la corrupción, de lo críptico, del manejo de información, y además reconocemos que es uno de los principales problemas nacionales. Pero mi pregunta sigue siendo, si ese son sentido, mayoría, si era una iniciativa del PRI, ¿por qué? Hombre, constitucional en telecomunicaciones, constitucional en educación, somos nueva ley mayoría, de impuestos. Carlos, pero no para lograr los cambios constitucionales. Y en segundo lugar, porque la tónica y el hilo conductor del grupo es generar consensos y equilibrios. Lo que no se puede negar es que este ha sido un tema de la agenda del presidente y es un tema que evidentemente cuenta con el respaldo del partido. Y en este ánimo estamos en las mesas de las comisiones tratando de generar un punto de equilibrio, un punto de acuerdo con estas distintas visiones, pero no se ha detenido a costa del PRI, el PRI es quien la promueve. Última, porque me pidió el senador Ríos Peter antes de entrar a petróleo, porque quiero dedicar todos los minutos respecto a la energética, los que sobran. Yo creo que en el tema de anticorrupción lo que ha pasado es que lo que se presentó originalmente por parte del titular del Ejecutivo fue una mala iniciativa. Una iniciativa que buscaba, pues tal vez ponerle una palomita al tema de anticorrupción, y es el gran tema. Hoy 10% del Producto Interno Bruto se pierde en corrupción, se pierde en el bolsillo de un presidente municipal, en el bolsillo de algún contratista, en el bolsillo de algún titular de alguna entidad federativa. ¿Qué es lo que queremos y por qué no ha pasado? Cuando hablamos de que el PRI no ha tenido la voluntad, y creo que es importante ponerlo en tesitura, el gran aprecio que yo le tengo a Pepe, pues es que nos mandan una mala iniciativa, una iniciativa para solamente salir del paso, que no cumple realmente con los instrumentos que se requieren para atacar la corrupción. El tema que pone sobre la mesa Roberto es, si no tiene una comisión o una fiscalía capacidad de ejercer la acción penal para ir en contra del corrupto, pues entonces va a ocurrir lo que ha ocurrido durante muchos años desde que Miguel de la Madrid estableció el supuesto combate a la corrupción, que es, pues se archiva por parte del Procurador General de la República, cuyo jefe es el titular del Ejecutivo, y no se hace nada. Hay que tener un cambio sustantivo si queremos que cada peso que hoy se va a recaudar, si queremos que cada acción que hoy se va a llevar a cabo en un beneficio de la gente, pues le llegue realmente a los ciudadanos, y que los ciudadanos con transparencia puedan monitorear que el ejercicio se está llevando a cabo adecuadamente. Por eso el PRI pues no ha querido empujarlo, porque es una suerte de gatopardismo, y no es Pepe precisamente, sino es su bancada. No, pero ahí sí habría… Por favor, sí, para alusiones personales. A ver, senador. es un tema de arreglo y de ingeniería constitucional que además aquí hay expertos, además se lo reconocemos, que nada tiene que ver con la definición clara del compromiso con la transparencia. Constitucionalmente, la acción penal y además el poder fincar responsabilidades es un monopolio que cae en el Ministerio Público. En este sentido implica una reingeniería constitucional que no va más allá de tratar de quitarle a una instancia una facultad para podérsela dotar a otro si no existen los equilibrios y los contrapesos. Lo que no se valdría aquí, Carlos, es que con esta visión de tratar de generar una reingeniería institucional completa que a todos les dé certidumbre, se trate de perfilar la idea y posicionar la opinión falsa de que el PRI está en contra de que se avance en materia de transparencia, cuando es quienes lo estamos proponiendo. Quiero que ahora sea el senador del PAN en este panel quien nos plantee el primer escenario sobre la reforma energética para tratar de dilucidar qué va a pasar en las próximas semanas. Hoy tienen frente a ustedes una reforma constitucional bastante corta, cambia un par de palabras en un par de artículos constitucionales, pero que cambiaría el panorama energético y cómo hacemos las cosas. ¿Dónde está eso? ¿Cómo ves que va a suceder? Entiendo que el PRD quisiera pasar esa discusión para el próximo año, entiendo que el PRI y el PAN quisieran tener con diferentes matices esa discusión este mismo año. ¿Cómo la ves? Y una ronda de los tres para ver cómo ven las próximas semanas respecto a la reforma energética. Sin duda, Acción Nacional quiere una reforma energética, no cualquier reforma energética, sino una reforma estructural,
una reforma que permita a la inversión privada participar en toda la cadena productiva de los energéticos para aumentar la oferta, fortalecer los órganos reguladores de energía, darle autonomía, digamos, un régimen fiscal distinto a Pemex y que los fondos que se deriven de la explotación de los hidrocarburos sirvan al desarrollo. Nosotros estamos por una apuesta de contratos de producción compartida, de licencias para la explotación del gas, que es un enorme potencial para abaratar el precio de los energéticos y detonar el desarrollo industrial en el país. Nosotros queremos esa reforma, una reforma del siglo XXI, no una reforma neocardenista, y eso es justamente lo que estamos insistiendo. Debe salir en este periodo de sesiones, antes de que concluya el año, una verdadera reforma estructural. Corremos el riesgo de que, así como sucedió en la reforma fiscal, en ánimo de generar ciertos consensos y que no se enoje la izquierda, hagamos mal las reformas. El presidente de la República tenía la posibilidad de hacer una reforma fiscal profunda, tenía la cooperación de Acción Nacional, que somos mayoría, para construir reformas constitucionales en las cámaras del Congreso, pero apostó al aumento del gasto, al aumento de la deuda y a los parches fiscales. Decía un funcionario de Hacienda que siempre que llega un secretario para construir el paquete le pasan el menú de las ocurrencias para poder llenar los huecos de los ingresos, y creo que eso fue al final de cuentas lo que pasó con esta reforma fiscal, una reforma que grava, por ejemplo, los energética, alimentos. esa ya es ley, senador, es ley, a veces esa es la energética. Es justamente a lo que voy. Nosotros vamos a insistir en que tenemos que sacar adelante una reforma verdadera, una reforma profunda, una reforma que modernice el sector energético, que le dé espacios de participación a la iniciativa privada a partir de una conducción desde una política de Estado con órganos reguladores fuertes, pero también con mecanismos de transparencia, de combate a la corrupción, de mayor fiscalización, que deben robustecer o acompañar esta reforma. Bien, el cambio constitucional propuesto por el Ejecutivo, solo el constitucional, para defender el tipo de contratos el próximo año, ¿no alcanza? ¿Tiene que ser diferente esa propuesta de cambio constitucional según ustedes? Los contratos de utilidad compartida trasladan las ineficiencias de Pemex a la posibilidad de la participación privada. Eso no es una solución de fondo. Nosotros estamos convencidos de que se requiere certeza en las inversiones y para eso se requiere otro régimen legal. ¿Por qué hasta el próximo año, senador Ríos Pitos? Pues yo estoy convencido que México necesita una reforma energética, pero así como citaba yo el escenario de secrecía en el cual se dieron, por ejemplo, el debate en telecomunicaciones, que por la propia dinámica y la lógica que implicaba afectar intereses importantes que se entronizaron 20 años y que se convirtieron en verdaderos poderes fácticos, yo estoy convencido que el tema energético tiene que ser, considerando el tema de telecomunicaciones como un tema que tuvo que ser sumamente secreto, el tema de Pemex y su modernización tendría que ser lo más amplio y lo más aereado, oxigenado posible. ¿Por qué? Porque cuando se habla de contratos y de pronto surge información de que se está negociando, lo voy a citar así, ¿no? En lo oscurito, cuando sale el Wall Street Journal a decir que tanto el PAN como el PRI ya tienen acordado un formato de contratos, pues eso inmediatamente lo que genera son resistencias, suspicacias, obviamente preocupaciones, en un tema que es delicado por sí mismo. El tema del petróleo es un tema que ha configurado pues parte importante, digamos, de lo que ha sido nuestro pacto social, le guste a quien le guste. O nuestra teología también. O parte de la teología. Que no es lo mismo. El tema importante es que si tiene esa dimensión y si tiene esa trascendencia, Carlos, para mucha gente, entonces los políticos estamos obligados a darle ese lugar, a darle esa dimensión, a preguntarle a la gente, a tener el mayor oxígeno posible en un tema que es delicado, por más teológico que inclusive algunos piensen que es. Entonces, a mí me parece que es un debate que ha tenido muchas ausencias en términos de la transparencia. Me parece que hay dos posiciones que no han permitido construir una visión compartida de nación. Quienes quieren una reforma energética en la lógica de más participación privada, regularmente, y no es algo nuevo, venden la parte de las oportunidades y se escucha las enormes oportunidades que hay en términos del tema energético. Quienes estamos en contra, yo soy de los que están en contra, vendemos toda la parte de las amenazas. Ese debate no permite una construcción compartida. Estamos hablando del sector energético, del petróleo, de un país en donde creo que el Parlamento, creo que los poderes, los partidos políticos deberíamos estar obligados a estar pensando, a ver, este contrato, ¿qué tipo de amenazas implica? ¿Qué tipo de oportunidades significa? Pongámoslo en la justa balanza y no lo hagamos, digamos, en un contexto en el cual la falta de transparencia en el debate no nos permita una construcción compartida. Me parece que
Esa es la apuesta que tendríamos que tener y me parece que ahí es donde podemos encontrar soluciones. Yo estoy porque una reforma que modernice a Petróleos Mexicanos pues nos permita saber en dónde está funcionando y dónde no. Tenemos 30 años, 35, 38, perdón, en los que Petróleos Mexicanos no ha tenido capacidad un solo día como empresa de reinvertir y de modernizarse porque todo se lo quita Hacienda. No hemos tenido chance ni siquiera de ver cómo puede funcionar de manera individual, pues me parece, y ya está Carlos aquí, que le va a tocar hablar después de mí, entonces ojalá luego establezcamos un debate, porque ya lo oí decir que está bien mal lo que está diciendo, perdón. Es que dijo, Bueno, es que se lo quita Hacienda, sé entre otras cosas que va a decir, se lo quita Hacienda no para mandárselo a los noruegos, el dinero se lo quita Hacienda para que haya escuelas y pero no para medicinas, reinvertir en ¿no? Pemex, que es lo que yo quisiera ver cualquier empresario que le quitaran la totalidad de sus utilidades y no las pudiera reinvertir, pues ver si más o menos tendría viabilidad en el corto plazo su empresa. Yo creo que dos asuntos. Uno, parecía que había un guiño interesante al principio de la propuesta para que también fuera en consenso. El PRD ya ha dicho que esa no, claramente. Y si estarían dispuestos ustedes, con tal de tener el consenso que incluye constitucional, porque eso ya lo han dicho, que se retrasara. Es decir, ustedes están dispuestos a dejar esto hasta el año que viene si vieran alguna posibilidad de que algunos perredistas votaran con ustedes. A mí me parece, Carlos, que el tiempo no puede ser nunca factor para generar transformaciones de carácter constitucional y legales, y en este sentido, si hay argumento, sin lugar a dudas, estaríamos en posición de atenderlo, siempre y cuando hubiese disposición y voluntad y no fuera solamente un ardid de carácter político para no poder formalizar o consolidar un tema que no forma parte de su agenda. Armando sabe, también conoce del gran respeto que le tengo, que si Petróleos Mexicanos tuviese la posibilidad de reinvertir todo el recurso que genera como utilidad, ese recurso sería insuficiente para poder lograr las inversiones que requiere el país en el sector. Y ese es, sin lugar a dudas, el argumento por medio del cual se abren estas posibilidades, las posibilidades de incorporar al sector privado con riesgo bajo estos esquemas de utilidad o de producción compartida, no de concesión, y sin embargo nosotros tenemos una posición en donde creemos factible y pertinente los argumentos que hemos escuchado de Acción Nacional para que esto pueda tener un mayor calado y mayor alcance, y por otro lado también coincidimos en la posición de la izquierda de que Petróleos Mexicanos tiene que seguir siendo una empresa de carácter público, de control presupuestal directo, con autonomía de gestión y posibilidades de depender cada vez o de hacer que las finanzas públicas dependan cada vez menos de los derechos por hidrocarburos que ella genera, y que el recurso natural, el hidrocarburo, siga siendo propiedad de la nación. Entonces hay puntos de encuentro con algunas dos opciones. Escuché de usted contratos de producción, que por lo menos hace un par de meses en el primer discurso de presentación del presidente Peña Nieto no se escuchaba. Se habló claramente de otros contratos que se llaman de utilidad compartida. Dice, senador, contratos de producción, sí, concesiones como en la primera propuesta del PAN, no, pero sí podrían discutir la parte de producción compartida, que a algunos parece no convencerlos. Nosotros estaríamos en esa tesitura, poder discutir la posibilidad de los contratos de utilidad compartida y de producción compartida. Evidentemente no coincidimos en la posición de concesiones, pero al final del día estamos muy claros de la necesidad de aprovechar este tiempo y este impulso para modernizar un sector que es estratégico y vital para el desarrollo del país. Esta es una pregunta que se la deberíamos hacer a quienes nos escuchan, pero la hizo antes de que entráramos Armando Ríos Peter, y la planteo, si creen que tiene, es decir, el PRD plantea convocar a una herramienta real de nuestra democracia, que es la consulta, y dicen, si ustedes pasan esta ley, vamos a convocar una consulta en el 2015 para tratar de revocar una ley que permite estos contratos. Pues yo supongo que la pura amenaza va a ser que algunos de los inversionistas digan, pues yo me espero a ver si pasa esa o no pasa esa. Es decir, no es muy bonito el método, pero no sería una manera de a ustedes hacerlos pensar si no habría que esperar eso. El país no puede esperar más tiempo.
Para que el sector energético genere desarrollo se requieren dos cosas: inversión para aumentar la oferta y competencia para abaratar los costos de los energéticos. Esa es la receta que tenemos que implementar en el país, no percibo otra. Hay una doble aproximación al debate. Se dice modernizar Pemex. Nosotros decimos no, el problema no es modernizar a Pemex, es modernizar el sector energético. Pemex es un componente de ese sector energético, de ese mercado energético, que debe tener un régimen en efecto de mayor flexibilidad, pero debe entrar en competencia con empresas privadas y tener la posibilidad de asociarse incluso a empresas privadas para generar mayor producción y generar mayores ingresos incluso para el Estado. Pero por el otro lado se dice privatización de Pemex sí o privatización de Pemex no. En los hechos Pemex ya está privatizado. El 65% de su pasivo, el 65% de sus activos equivale al pasivo laboral de la empresa. Pemex ya es privado de los trabajadores. Es necesario sacarnos de esos mitos, dejar de vivir atrapado en la lógica de que si hacemos un cambio al régimen constitucional en materia de los energéticos, el país va a entrar en una dificultad social terrible. Necesitamos generar desarrollo y el sector energético es una palanca fundamental para ese desarrollo. Se están generando con los yacimientos de gas en Estados Unidos 1,5 millones de empleos. Esos empleos deben estar en México y para eso se requiere otro marco constitucional que le permita al inversor privado poder participar en la extracción del gas y que podamos contar con un energético mucho más barato que va a atraer más inversiones y sobre todo que va a permitir que México pueda ser el centro, la localización de una industria manufacturera que está regresando a Estados Unidos precisamente como resultado del precio de los energéticos. Senador Ríos Peter, ¿cuántos PRDs vamos a ver frente a esto en las próximas semanas? Es decir, porque sabemos que hay muchos, pero tal vez en este debate vamos a ver muchos más. ¿Cuántos cree? Porque de repente lo escuchando a Roberto Gil, como cuando iban al ITAM y digo, pues a lo mejor en algunas cosas tiene razón mi amigo Gil, en otras no. ¿Cuántos vamos a ver? O si la política interna del PRD va a evitar que no haya un solo voto perredista en una eventual reforma constitucional. Bueno, en ese tema hay que ser muy puntuales. El PRD y la izquierda van a estar totalmente unificados. No veo yo ningún hueco para que haya posiciones distintas, porque el diseño del debate está mal. Y quiero insistir, puede haber argumentos a favor, puede haber números, puede haber quienes te planteen las enormes oportunidades, pero el diseño del debate, de un debate tan trascendente como el tema del petróleo, está mal planteado. Pemex significa el 11% del Producto Interno Bruto. Este país ha tenido una mala herencia de los procesos de participación de actores privados, especialmente pues, en sectores trascendentes como el de las telecomunicaciones, pero bueno, en toda la parte en la que hubo participación de la iniciativa privada, la herencia de los últimos 20 años, hay situaciones de una deficiente participación de parte del Estado mexicano como ente regulador en términos de que estos actores no se conviertan en poderes que vayan por encima del propio Estado mexicano. Me parece que esas dos simples consideraciones, la importancia y el tamaño que significa Pemex y la mala herencia que hemos tenido en cuanto a la participación de iniciativa privada en los distintos sectores que entronizaron a grupos que fueron superiores al Estado mexicano y que apenas estamos combatiendo en este momento, me parece que nos deberían de permitir tener un debate que no solamente venda las áreas de oportunidad, y lo digo también como izquierda, no solamente las amenazas, que pudiéramos saber, bueno, Pemex, ¿sabemos cómo está funcionando realmente? Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos son datos bastante diferentes de acuerdo a si se quiere vender la oportunidad o la amenaza. Pero algo que yo siempre que pongo en consideración, que es el tema de la corrupción de Pemex, a veces me dicen, no, es que eso se va a controlar cuando llegue la iniciativa privada, porque los propios actores internacionales van a exigir que la corrupción no exista. ¿Por qué el tema de la corrupción es importante? ¿Y por qué es especialmente significativo cuando hablas de Pemex? Porque gran parte de los grandes negocios, de los grandes actores económicos y políticos de este país tienen que ver con esa empresa. Tienen que ver con una cuestión que no solamente es económica, tiene que ver con una parte de la democracia y la interacción de esos grupos económicos con los actores de poder. Entonces, si no resolvemos esa parte aireándola, por ejemplo, ¿por qué no existen suficientes pipelines? ¿No? ¿Por qué no existen suficientes gasoductos? Porque hay quienes se han beneficiado continua e históricamente
de poder transportar en pues, los camiones, ¿cómo se llaman? Las pipas. En las pipas. Bueno, ahí hay negocios y hay apellidos bastante interesantes de este país. Pongámoslos en contexto frente a la nación, no solamente frente a quienes ven el área de oportunidad de generar enormes ingresos a través del sector energético. Creo que ese tipo de debate en algo tan trascendente como Pemex, como el sector energético, lo merecen los 115 millones de mexicanos que siguen considerando que ese bien de la nación les puede generar mejor desarrollo a ellos y a las futuras generaciones. Senador, qué bueno que le toca al final de esta ronda, porque me parece que lo más importante en las próximas semanas, y no digo que usted lo vaya a decidir o ya sepa cómo lo va a decidir, pero ¿cómo cree que el Ejecutivo y la mayoría legislativa del PRI va a definir este dilema? Es decir, porque decimos, no, es que en la Hacendaria fueron con unos y con otros. Mentira, en diputados en la Hacendaria el PAN fue con la mayoría y votó mayoritariamente en diputados por la Hacendaria. Aquí sí parecería que tendrían que jugársela solo con un partido en contra de otro, si es lo que quieren. ¿Cómo cree usted que va a jugar el Ejecutivo y el PRI esta, que ha sido una promesa real del presidente al exterior, al interior, necesaria para muchos de sus planes, de muchas cosas que suceden? ¿Cómo piensa que va a analizar y dirimir este dilema en las próximas semanas el Ejecutivo? Gracias, Carlos. Me parece que la posición es muy clara y es en el ánimo de generar consensos e involucrar a toda la representación. ¿Por qué en la reforma hacendaria, durante su discusión en el Senado, el PRI no pudo generar consensos con el Partido Acción Nacional? Porque hubo una definición política en este sentido que tomaron los señores legisladores en ese sentido, y contra eso pues evidentemente no se puede generar ningún tipo de aproximación. Esperemos que no sea el caso, desde luego, del PRD frente a la energética. Nosotros aceptamos. Pero eso es, ya está bastante claro, es decir, no podemos todavía pensar que eso va a cambiar, lo acaba de decir aquí el senador Ríos. Si eso fuese así, estaríamos en el ánimo de generar los consensos y los acuerdos con la fuerza política que tuviese en este sentido la disposición, dentro de los marcos y los parámetros de la propuesta que ha enviado el presidente de la República. Hay supuestos que no pueden moverse y evidentemente en ese sentido y bajo esa circunstancia estaremos tratando de construir consensos. Perdón, estos minutos son con todo y preguntas y respuestas. A quien nos puso el tiempo aquí, le pregunto. Sí, estamos. Me parece que lo que deberíamos hacer es, ya que los tenemos aquí, abrir a preguntas y respuestas en este momento, para no seguir alargando esto. Yo creo que hay muchas preguntas para los tres senadores, entonces yo así de fácil y rápido, al primero que levante la mano, que se pare y le pregunte algo a cualquiera de los tres. ¿No tantas? Allá, por favor, creo que le llevan un micrófono. Deme 2 minutos nada más por el beneficio de los que están allá en la esquina. Perdón, ¿cuántos países más en el mundo tienen un mercado o un sector energético tan cerrado como el nuestro? Senador Ríos Peter. Ninguno, sin duda alguna somos uno de los países más cerrados. Cuando uno revisa, por ejemplo, el último texto del INCO, que es el que yo pude revisar, somos de los países que tienen un proceso realmente cerrado si lo comparas, inclusive creo que es el ejemplo que ponen ellos, Corea del Norte, ¿no? Cuando hablo yo del tema del proceso, estoy hablando de política y de construcción de país. El tema de abrir por abrir puede significar, repito, aquellos que venden la parte de oportunidades, una enorme oportunidad, pero también puede significar un problema o un dolor de cabeza. El problema es que todo esto que es tan trascendente para el país no se debata con esa lógica y no se debata con toda puntualidad, con números, con claridades, con preocupaciones y con que el país y las fuerzas políticas que representamos distintos puntos de vista lo podamos estar poniendo en contexto en esa dinámica. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy? Cambiemos la Constitución para que después todo se debate en las leyes. Eso es lo que se está discutiendo hoy. No hay claridad en términos de qué contratos se están discutiendo. Antes el presidente de la República y la bancada del PRI decía que de ninguna manera se trataría de contratos de producción. Ahora han cambiado. Bueno,
esa enorme volatilidad lo que menos genera es confianza en el debate. Entonces me parece que si lo que queremos es construir algo positivo, proactivo, como yo creo que se tiene que construir en un tema tan trascendente como el tema energético, pues démosle la mayor transparencia y démosle la mayor seriedad. Ya la tienen, por allá. Me gustaría hacer una pregunta para los tres, para que la aborden de sus distintos puntos de vista. Mucha de la experiencia internacional, para aquellos que hemos estado estudiando el tema, vemos que está muy relacionada la reforma fiscal con la reforma energética. Es muy difícil desligarlas, particularmente en el contexto que tiene México, que es una economía muy petrolizada. En ese sentido, cuando estudiamos otros casos de otros países que han liberalizado sus sectores energéticos con características similares a los de México, hemos visto que su recaudación fiscal ha tendido a caer, no a subir, con el costo que esto implica en desarrollo social y económico. ¿Qué piensan al respecto? Sí, sin duda esta era una enorme oportunidad de hacer las dos reformas estructurales que sin lugar a dudas son dos caras de una misma moneda. No solamente tenemos que cambiar la estructura de la fiscalidad mexicana precisamente para depender menos de los ingresos petroleros, sino también abrir el mercado energético. Desafortunadamente se perdió esa oportunidad. La reforma fiscal que acaban de hacer no resuelve el tema de la dependencia de los ingresos petroleros. Por otro, como decía hace un momento, me parece que es una reforma de parches que no va a generar desarrollo y sobre todo parece ser una contraindicada en el momento en que vive nuestro país. Debieron haber sido reformas que se debieron haber discutido y planteado de manera digamos, a un mismo momento. Ahora, si resulta la reforma energética, vamos a tener que hacer unas modificaciones al régimen fiscal de Pemex, inevitablemente, pero ¿de qué depende? Del modelo que acepte el PRI. Si el PRI acepta el modelo de Acción Nacional, creo que las condiciones están hechas para darle a Pemex posibilidad, mayor flexibilidad en sus inversiones. Si acepta la propuesta del PRD, creo que seguiremos viviendo exactamente la misma situación. Pemex pagando el desarrollo de nuestro país sin poder expandir su capacidad de producción, ni tampoco permitir que el sector energético se desarrolle como debe ser. A ver, no te quiero dejar escapar nada más. Concesiones, sin concesiones, pero contratos de producción compartida es un escenario que los panistas estarían dispuestos a discutir, o así como el PRD ha dicho, constitucional no para ustedes, o es concesiones o nosotros nada. Estamos planteando una modalidad flexible de contrataciones que incluye licencias y contratos de producción compartida, con reguladores fuertes que toman las decisiones que más convengan a ciertas cadenas de producción dependiendo de los energéticos. Esa es nuestra propuesta, insistiremos en ella y la verdad es que, para decirlo pronto, el presidente de la República y su partido tienen la última palabra. Aceptan este modelo, se puede votar en este periodo de sesiones y le damos al país una potencia insospechada. Si decide mantenerse en su neocardenismo, pues tendremos una reforma estrictamente legal, por lo que parece, ¿no? Senador, por favor. Dos temas. En este sentido, el grupo parlamentario del PRI en el Senado está abierto a construir evidentemente los consensos. Comentábamos que estamos restringidos a que el hidrocarburo siga siendo propiedad de la nación y que Petróleos Mexicanos siga siendo una empresa pública. Y en ese ánimo y en ese sentido, superando esto, pues estaremos construyendo los equilibrios en la medida en lo cual puedan transitar legislativamente en el Congreso. Y con respecto a la pregunta, yo tengo la total y completa convicción de que solo se pospuso esta discusión del ámbito estrictamente fiscal al energético, y en este sentido estaremos incorporando el régimen fiscal de Pemex dentro de la reforma energética con el propósito de hacerlo mucho menos dependiente el gasto nacional de los derechos por hidrocarburos. 33 segundos, porque mi único trabajo es que esto acabe a tiempo, senador. Sí, claro. Así que 30 segundos, senador. El planteamiento que está discutiendo por parte del PRD lo que busca es tener un nuevo régimen fiscal para Pemex que le dé mucho mayor capacidad de reinversión y que la modernización que requiere provenga de recursos que hoy la Secretaría de Hacienda está quedando. Yo soy de los que cree que la reforma fiscal es positiva, pues porque lo que empieza a tapar son los privilegios.
que le han beneficiado a unos cuantos durante muchos años y que si queremos tener un país con mejor distribución del ingreso, pues ese es el camino de correcto, con un Pemex que pueda ser mucho más autónomo. A los tres, nada más como última reflexión, algo pasó, no nos dimos cuenta. Yo recuerdo hace 25 años, Roderick Camp escribía grandes libros sobre cómo la UNAM dominaba la política mexicana y los egresados de la UNAM, los tres en 3 partidos diferentes, salieron de la misma universidad que el secretario de Hacienda y de otros. A lo mejor algo deberíamos empezar a reflexionar por ahí de una generación que hoy está tomando decisiones, de dónde vienen y quién les dio clases. Gracias a todos ustedes, que la pasen muy bien, muy buenos días. Gracias, senadores.